Siguiendo con el tema de arreglos, vamos a desarrollar este ejercicio. Se trata de un concurso en donde va a haber 9 jueces calificando y entonces se va a aplicar un criterio para calificar a los participantes. Fíjense que este tipo de criterios se utilizan cuando las competencias son de tipo por apreciación, porque hay tipos de competencias pues muy claras en cuanto a quién gana. Por ejemplo, las que se miden por tiempo, con un reloj, en las carreras de atletismo, las de natación, pues esas siempre hay un reloj que dice, ya entre más, pues son más sofisticados, más exactos, para decir quién fue el que ganó. Y apoyados con cámaras, pues todavía más, ¿no? Pero hay competencias, tanto deportivas como de otro tipo, en donde la calificación se otorga en base a una apreciación y por lo tanto no se le puede dejar a un solo juez. Digamos en el boxeo. En el boxeo, ya ven que, bueno, no sé, creo que es casi de conocimiento general, que en el boxeo se pactan un cierto número de rounds y en el Inter puede que uno noquee al otro antes de que se terminen esos rounds, antes de que llegue al final de la pelea. Y pues ahí no hay duda quién ganó. Pero, ¿qué pasa cuando nadie noquea? Pues se tiene que esperar hasta el final, hasta terminar el último round. Y entonces la decisión la toman los jueces. Y generalmente hay 3 jueces. Y por aquello de que, pues, si está muy cerrada la pelea, pues ya 2 jueces ven ganador a uno y al otro no, y entonces ya deciden quién gana. Y bueno, y precisamente por eso hay muchas controversias, porque pues la gente, sobre todo los que le van a cierto contrincante, a cierto peleador, pues ven de una forma como lo ven los jueces, porque es de apreciación. Y así es como ocurre en muchas disciplinas. La que yo recuerdo así más es en las Olimpiadas, los clavados. Ya ven que México normalmente sí compite, o sea, sí más o menos se destaca o a veces hasta gana medallas en clavados. Y por eso, pues es lo que más recuerdo cuando he visto. Y ahí, pues uno ve que se echa el clavado y uno puede decir, como es de México, pues a lo mejor no vio que echó tanta agua al llegar al final. Pero los jueces pues ven de otra forma. Se supone que ellos saben más y ellos consideran muchas otras cosas, no nada más lo que se ve, la técnica, que las vueltas, o sea, consideran muchas cosas. Deben ser personas muy preparadas, ¿no? Pero aún así, pues pueden, como seres humanos, pues pueden tener sus preferencias o sus fobias, sus filias, como dicen. Tal vez inconscientemente se inclinan hacia un participante. Entonces, la puntuación pues puede ser un poquito no tan objetiva. Y por esa razón se ponen varios jueces. Y es el caso de aquí. Se van a poner 9 jueces con la intención de quitar los más altos y los más bajos. De los 9 jueces van a quedar nada más 5. ¿Sí? Bueno, entonces el participante llega, hace su evolución, lo que se le va a calificar, y los 9 jueces dicen la calificación. Y entonces su puntuación final se calcula quitando las 2 calificaciones más bajas y las 2 más altas. A veces hay mucha diferencia entre la más alta y la más baja. Y uno podría pensar, ¿pero por qué, verdad? Si se supone que los jueces están preparados, deben ver más o menos lo mismo. Bueno, precisamente por esa razón, por la cuestión de la naturaleza humana, es que se toman ese tipo de criterios. Bueno, entonces, ¿por qué esto lo podemos resolver con un arreglo? Me voy a apoyar en unas notas que luego les voy a compartir. Viene siendo Miren, bueno, aquí ya me está diciendo cuáles, los datos de entrada serían las calificaciones de los jueces. Y eso es lo que vamos a poner en un arreglo. Porque ahora las calificaciones pueden tener decimales, entonces nuestro arreglo va a ser de tipo doble. Y la salida sería la puntuación del participante. Bueno, entonces, aquí más o menos lo que platica o lo que
está en el texto, es lo que yo estaba comentando, de que hay ciertos tipos de competencias en donde se hace por apreciación y entonces ahí hay que considerar el error humano, la subjetividad con que podemos nosotros ver, y por eso entre más jueces sean, mejor. Creo que alguna vez leía que en concursos como de belleza, que también son totalmente de apreciación, son subjetivos, a lo mejor el prototipo de belleza, no sé, en el continente americano es diferente del continente africano. Entonces, por eso hay una diversidad de jueces. Creo que había como 30 jueces, ¿no? Y cada quien calificando, y se quitan los que están en los extremos, los que se van muy alto en la calificación o los que se van muy bajo, y se promedian los demás. Así es que bueno, aquí nosotros vamos a acomodar las calificaciones de los jueces en un arreglo que se va a llamar jueces y va a ser de tipo real, de tipo doble. Bueno, como son 9 jueces, ya no le vamos a preguntar al usuario de cuántos elementos va a ser el arreglo. Sabemos que va a ser de 9, aquí lo está diciendo el enunciado. Y pues esta es una suposición de que un ejemplo de algún participante que fue calificado y el juez 0 le otorgó esta calificación y luego el juez 1 así. Y vemos que sí hay discrepancia. Hay un juez que le otorgó un 4.7 y otro que le otorgó un 9.4. O sea, es una diferencia enorme. O sea, como que vieron cosas diferentes, no sé. Bueno, precisamente eso es lo que se quiere evitar. Entonces, pues aquí vemos que el mayor de todos es el 9.4 y luego el siguiente mayor es el 8.9. Esos son los que había que restar. Y el menor es el 4.7 y el siguiente menor es el 5.8. Entonces, esos son. Nosotros lo que vamos a hacer es crear el arreglo. Le vamos a preguntar a los jueces, bueno, al usuario, la calificación de cada juez, lo va a proporcionar. Vamos a ir llenando ese arreglo. Y la cuestión va a ser cómo quitar los 2 mayores y los 2 menores. Ya vimos en el ejercicio pasado cómo calcular el mayor y el menor de un arreglo. Pero ahora se trata de calcular también el siguiente mayor y el siguiente menor, y no es tan sencillo. Siguiendo la misma lógica que aplicamos, no va a resultar tan sencillo porque luego hay que quitar de la jugada, de la nueva comparación, al que ya es mayor y al que ya es menor. Esos ya no entran en esa comparación. Entonces ya no es tan sencillo. Bueno, entonces, ¿de qué forma podríamos lograrlo sin tener que hacer ese tipo de comparaciones? Bueno, entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Este es el mismo arreglo, ¿sí? Este es el mismo arreglo que... Y entonces le vamos a aplicar lo que se llama un ordenamiento. Esa es una operación típica en los arreglos. Y en el ejercicio pasado también lo aplicamos, el ordenamiento. No es que el ordenamiento, de todas las operaciones que pusimos en el ejercicio anterior, de todas estas aquí, me voy a recuperar. Bueno, aquí tenemos, de todas estas operaciones, dijimos que la más complicada es el ordenamiento. ¿Sí? Aquí está, es el ordenamiento. Pero se convirtió en la más sencilla porque vamos a aprovechar una función que trae Java, a la cual le pasamos un arreglo y me lo regresa ya ordenado. Entonces la complejidad de cómo ordenarlo pues está dentro de la función. Para nosotros va a ser transparente. Por eso se va a facilitar. Ahora, como es una función de ordenamiento, Flowgorin y PCI no traen esa función, no traen un ordenamiento. Y para poder implementarlo en PCI, no en Flowgorin, pero necesitaríamos crear un algoritmo de ordenamiento. Existen ya varios, tendríamos que tomar uno y aplicarlo, pero pues no es el propósito de este curso, no se ve el ordenamiento. Entonces por eso nada más lo vamos a hacer en Java. Bien, entonces de todas estas operaciones lo que vamos a hacer es ordenar el arreglo y aquí lo vamos a aplicar. ¿Cómo se hace el ordenamiento de un arreglo? Con la función sort de la librería arrays. Entonces nosotros vamos a
Primero, crear el arreglo de 9 posiciones. Le vamos a pedir al usuario que nos dé las calificaciones de cada juez mediante un ciclo. El ciclo va a ir recorriendo desde el 0 hasta el 8. Va a ir preguntando, el usuario me va a dar esta información y luego lo vamos a ordenar. Claro que el ordenamiento, pues nosotros no lo observamos, a no ser que mostremos los elementos del arreglo nuevamente. En el ejercicio pasado, mostrábamos el arreglo sin ordenar, le aplicábamos el sort y luego ya lo mostrábamos nuevamente y se ve que estaba ordenado. Pero porque lo mostramos, ¿verdad? El array no me muestra el arreglo ordenado, nada más lo ordena. Así es que una vez que ya está ordenado, ahora sí podemos fácilmente ubicar cuáles son los mayores y los menores. Porque fíjense como el 4.7 que estaba en la posición 5 ahora quedó en la posición 0, porque ya está ordenado. El ordenamiento cambia de lugar para que quede ordenado. Entonces, los que vamos a promediar son del 2 al 6. Y los que vamos a omitir son el 0 al 1 y el 7 y 8. Ya la suma la podemos hacer nada más recorriendo del 2 al 6, o bien recorriéndolo todos y luego restándole los menores y los mayores. Eso es lo que vamos a hacer en el algoritmo. Bueno, entonces vamos a empezar. Voy a poner esto por aquí para tenerlo de referencia. Vamos a iniciar una aplicación. Bueno, entonces voy a quitar esto, voy a crear una aplicación que se va a llamar calificación jueces. Hoy estamos a 20. Muy bien, entonces vamos primero a crear nuestro escáner. Y bueno, le pedimos aquí, lo asociamos con la entrada estándar, agregamos la librería. Y entonces ahora ya podemos crear el arreglo porque el tamaño lo conocemos de antemano. Nos están diciendo que es de 9, son 9 jueces. Así es que podemos crear el arreglo. Vamos a crear también las variables asociadas. Por ejemplo, necesitamos una que me diga que sume y luego que promedie. Entonces vamos a declarar una variable suma, un promedio. La suma va a ser un acumulador. Y de tipo entero, pues vamos a necesitar el contador del ciclo. Vamos a decir que es la i. Bueno, ahora sí, declaramos el arreglo jueces. El arreglo se va a llamar jueces de tipo doble. Entonces decimos doble, juego de corchetes indicando que va a ser un arreglo. Se va a llamar jueces y va a ser de 9 elementos. Se repite el tipo de dato. Y aquí se le dice cuántos elementos va a tener. Son 9. ¿Sí? Y bueno, eso lo que hace es que tengamos 9 lugares para poner datos de tipo doble, pero tiene puros ceros. Inicialmente va a tener puros ceros. Hay que llenarlo con estos datos y pues se los vamos a pedir al usuario. Entonces, vamos a hacerlo con un ciclo. La i ya la tenemos. Vamos a empezar de 0 y la i tiene que llegar, la i viene siendo esto, va a recorrer esto. Pues tiene que llegar hasta 8 inclusive. Le podemos poner menor o igual que 8 o le podemos poner menor que jueces.len. Acuérdense que la propiedad len me dice cuántos elementos tiene el arreglo. ¿Cuántos elementos tiene este arreglo? 9. Pero nada más debe llegar hasta el 8, por eso que dice menor, para que no llegue hasta el 9. Y dice menor de 9, va a llegar hasta el 8. Y está bien porque debe llegar nada más hasta aquí. Luego, vamos a, buenos días,
pues mostrar un mensaje, le diríamos juez, calificación juez, y le voy a poner aquí el número de juez, sería I más 1, para que el usuario no vea del 0 al 8, sino del 1 al 9. A ver, así lo tendríamos. La calificación del juez, I más 1, para que en lugar de que lo muestre del 0 al 8, que lo muestre del 1 al 9. Y entonces aquí vamos a pedir la calificación. Jueces, subíndice I, la I va a ir avanzando, 0, 1, 2. Cuando valga 0, el usuario me va a dar un número y se va a guardar aquí en la posición 0. Entonces aquí sería teclado.next doble, porque pues nuestra calificación es de tipo doble. A ver, ya está ahí. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es ordenar ese arreglo. O sea, ya tenemos la información. Bueno, después de ejecutar esto, luego vamos a ordenar el arreglo. Y para eso le vamos a aplicar la función sort de la librería Arrays. Entonces ya le diríamos aquí Arrays sort y le vamos a pasar el nombre del arreglo que se llama jueces. Bueno, ya lo ordenamos y vamos a tener la misma información pero ordenada. O sea, el array sort lo que hace es tomar este arreglo y lo va a poner en orden. Así es que ahora ya sabemos que las calificaciones que vamos a sumar van a ser del 2 al 6. Porque la 0 y la 1, que son las dos menores, y la 7 y la 8, que son las dos mayores, pues esas no las vamos a sumar. Bueno, entonces vamos a establecer un ciclo aquí. Le diríamos suma es igual a 0, vamos a acumular. Y ahora en un ciclo, pues ahí va a empezar ahora del 2. Aquí está claramente que los valores que se van a sumar empiezan del 2. Entonces ya quedaría así. Esos son los que se van a sumar. Ahí, bueno, entonces, desde 2 hasta dónde vamos a llegar. La I va a llegar hasta el 6. Entonces le pondríamos I menor o igual que 6. Y luego ya le daríamos esto. Lo único que vamos a hacer aquí es la suma. Suma más igual. Vamos a acumular la suma. Más igual que en jueces, subíndice I. La I ahora nada más va a caminar del 2 al 6. Por eso nada más va a sumar 6.9 más 7.1 más 7.3, así. Y cuando sale, entonces ya el promedio lo podemos obtener. ¿Entre cuántos los vamos a dividir? Inclusive ahí lo dice. ¿Entre 9? O sea, nada más sumamos 5 y dividimos entre 9. Pues le va a ir bien mal. Entre 5, porque nada más es sumar un 5. La idea es quitar las más pequeñas y las más altas. Entonces, entre 5, ¿sí? Vamos a decirle, si me hacen favor de sumar estas 5 calificaciones y luego dividirlas entre 5. Aquí le vamos a decir, puntuación final. Y va a ser aquí el promedio. Creo que en el análisis le habíamos llamado la variable puntuación en lugar de promedio. Bueno, sí, ya que ahorita promedio. ¿Cuánto? 13.24.
Ya será, debe estar entre 6 7 por ahí. A ver, chéquenlo bien, por favor. Es la suma de estos 6 nada más, de estos 5 nada más. Nada más de los 5. Porque es que, a ver, ubíquense en el enunciado. El enunciado dice que no vamos a considerar los mayores y los menores. Es que a mí se me hace que no están en clase, chavos. Están platicando. O están ahí en el celular, o no sé qué están haciendo. ¿Cuánto? Pero la suma. ¿Y el promedio? ¿Eso entre 5? 7.48. Ok, gracias. Vamos a ver ahorita cuánto nos da, ¿no? Porque vamos a probar con esto mismo. ¿Sí? O sea, lo voy a ejecutar. Bueno, aquí dice el 0, pero para mí es el 1. Entonces sería 8.5. Y luego 8.9. 7.6. 6.9. Estoy capturando nada más esos valores. 9.4. 4.7. 7.3. 5.8 y 7.1. Después de esto, de que yo capture, entonces viene lo que es el array, el ordenamiento, pues ese no vamos a ver nada. Pero se supone que el ordenamiento me lo va a dejar ahora sí el arreglo. El arreglo así está ahorita capturado, pero una vez ordenado lo va a dejar así. Y como después le decimos que nada más sume del 2 al 6, nada más de aquí hasta el 6, pues nada más tiene que sumar estos y luego dividirlos entre 5, porque nada más sumamos 5 valores. Y ya me da, a ver, entonces, vamos a ver, 7.48, ¿sí? Es la puntuación final. Bueno, eso fue. Ahora, ¿cómo sería? En este ejemplo en particular, sabemos que son 9 jueces, pero ¿cómo sería si fuera una cantidad no definida de jueces? Que me dijeran, no, es que ahora hace el cambio, pero no sabemos cuántos jueces van a ser. En este momento no lo sabemos. Cuando lo ejecutemos, que me pregunte cuántos jueces van a ser. ¿Sí? Y también el mismo criterio. Quita los dos más altos, las dos calificaciones más altas, las dos más bajas, y lo divides entre el resto, el promedio. A ver, primero yo preguntaría, ¿cuántas calificaciones mínimo, cuántos jueces mínimos tienen que ser para poder aplicar este criterio? Voy a quitar dos más bajas y dos más altas. ¿Cuántas tienen que ser mínimo para poder dar una calificación? 5, ¿verdad? Porque si quito dos mayores y dos menores son 4, me quedaría uno, por lo menos uno. El mínimo es 5, ¿sí? El máximo, pues no sabemos. Les decía yo que leía la otra vez que en Miss Universo, al menos en la que yo leí, eran como 33 jueces. No sé, puede haber competencias donde haya más jueces, inclusive ya ahora pues con todo lo de internet, redes sociales, pues puede haber muchas calificaciones y a lo mejor de 10,000 calificaciones, quítale las 1,000 más pequeñas y las 1,000 más grandes. O sea, no sabemos cuántos, entonces ese se va a convertir en un dato de entrada, porque eso es lo que aquí nos dice. Bueno, aquí ya no, pero vamos a hacerlo ahora para n jueces. Vamos a ver qué sucede para n jueces, donde no sabemos de antemano. Aquí sí sabemos de antemano, pues es 9. Bueno, vamos a hacerlo para n jueces. Entonces dice, para hacerlo extensivo a n jueces, ¿cuántos deberían ser los mínimos? Pues ya dijimos que son 5. Bueno, entonces ya no lo podemos hacer exactamente sobre 9, sino tenemos que hacerlo sobre alguna variable, porque va a ser variable el número de jueces. En este caso la n vale 9, ¿sí? Pero entonces, cuando los ordenemos, pues los dos primeros no van a cambiar. Los más pequeños van a estar en la 0 y en la 1, en la posición 0 y en la posición 1, ¿sí? Pero los últimos, ¿en dónde van a estar? Ya no es como acá, que estábamos seguros que eran en la 7 y en la 8. Acá, ¿en cuál van a estar? Pues eso depende del valor del número de jueces.
Este es n-1 y este es n-2. Si la n vale 9, pues n-1 es la posición 8, n-2 es la posición 7, y por lo tanto va a llegar desde el 2 hasta n-3. Entonces vamos a hacer una modificación. Y los valores a promediar va a ser el número de jueces menos los 4 que quitamos, que en el caso de los 9, pues siguen siendo los 5 que ya teníamos acá. O sea, acá fue fijo 9, acá va a ser variable. Por lo tanto, pues ya no podemos establecer cuál va a ser la posición final a donde vamos a llegar. Así directamente, como aquí dijimos, aquí vamos a llegar hasta el 6, porque 7 y 8 no los vamos a sumar. Pero acá, pues los que vamos a quitar son n-1 y n-2, y vamos a llegar hasta n-3. Del 2 hasta n-3. Ok, entonces vamos a hacer ese cambio, pero en otro ejercicio. Voy a copiar este archivo, ¿sí? Dice, porque pues, es que varias cosas es prácticamente lo mismo. Voy a copiar y lo voy a pegar aquí mismo. Pegar con refactor. Aquí me dice que me sugiere que ponga el mismo nombre de archivo, pero con un 1 para que se distinga del anterior, porque como quedan en el mismo paquete, bueno, entonces yo le digo, no, en lugar de 1 yo le voy a poner una n. La n significa que son n jueces. Entonces, pues aquí va a haber algunos cambios. Por ejemplo, ya el arreglo ya no va a ser de 9 elementos. ¿De cuántos va a ser? De n. Y la n, pues hay que pedirla, ¿no? Entonces, vamos a declarar aquí la variable n y vamos a pedir cuántos jueces van a calificar. Entonces lo ponemos por aquí. Preguntamos cuántos jueces. Y vamos a leer aquí con la n, es un entero. Y entonces, ¿qué le cambiamos? ¿En dónde? A ver, pues vamos revisando el código. ¿En dónde tenemos que cambiar? ¿Cuántos jueces van a ser? N. Entonces, ¿dónde? A ver, continuamos. ¿Dónde le hacemos cambio? Sí, pero díganme exactamente en dónde. Ajá, ¿qué ponemos aquí? ¿Ponemos la N? Ok. Bueno, ahora, dijimos que deben ser mínimo 5 jueces, ¿no? Y aquí no estamos validando eso. ¿Qué tal si nos dan 3 jueces? Pues no vamos a poder aplicar el criterio. ¿Cómo quitamos 4 si nada más nos dan 3 jueces? Hay que, entonces vamos a poner por aquí, vamos a ponerlo en un ciclo do while. Yo lo voy a hacer así. Porque no sé cuántas veces, si le ponemos simplemente un if, que la n sea, si n es menor que 5, se lo pedimos otra vez, pues me puede dar otra vez otro valor menor. Entonces aquí, voy a poner dentro del ciclo con la sangría adecuada. Y aquí sería mientras que. Le voy a pedir el número de jueces mientras que. Y pues por aquí se lo puedo recordar. Mínimo 5. ¿Así? ¿Cuál sería la condición? Mientras n. A ver, yo le voy a preguntar mientras esté mal, ¿no? O sea, si está bien, pues ya me salgo. Mientras n, ¿qué? ¿Sea qué? Sea menor a 5. Mientras n sea menor a 5. Si me da un 5, eso va a ser falso y se va a salir. Y está bien porque el 5 es correcto. Si me da un 10,
pues 10, esto va a ser falso y se va a salir. Pero si me dan 1, 1 es menor que 5, es verdadero y vuelve a ser el ciclo. O sea, aquí estamos validando que nos dé un mínimo un 5, de tal manera que podamos aplicar el criterio. Entonces, bueno, aquí los jueces ya pusimos el tamaño a n, porque ese es el número de jueces que van a calificar. Luego aquí, ¿cambiamos algo? Esta parte es para pedir los datos. No, porque precisamente por eso, si yo le hubiera puesto menor que 9, porque en el anterior era 9, pues aquí le hubiera tenido que cambiar. Pero si le pongo jueces.length, pues ya no importa qué tamaño tenga el arreglo, esto siempre va a ser correcto. Porque ahorita, ¿cuánto va a ser? Vale, vamos a suponer que el usuario me dio 23 jueces. ¿Sí? Aquí me dio un 23. Y entonces mi arreglo va a ser de 23. ¿Hasta dónde debe llegar? Pues hasta el 22. Por eso dice aquí menor que jueces.length, en este caso sería menor que 23, que es 22. Bueno, entonces, y luego lo ordenamos. Y ahora vamos a empezar de 2, pero ¿dónde vamos a terminar? A ver, por aquí lo teníamos. ¿Dónde quedó? Aquí. Esto va a recorrer, este ciclo va a recorrer desde el 0 hasta el 8, en caso del ejemplo que vale 9. Y luego, el promedio va a empezar en 2 y ¿dónde va a terminar? Esto está bien que empiece en 2, pero ¿dónde va a terminar? ¿Siempre en el 6? Aquí este es un ejemplo cuando vale 9. Pero ¿qué tal si tuviera 15? ¿Cuáles son los que tendremos que quitar? El 0 y el 1 siempre los vamos a quitar porque son los menores. Pero los mayores no siempre van a quedar en el 7 y en el 8. Aquí porque son 9. Pero si fueran 15, ¿cuáles serían los últimos? ¿Qué posiciones? No, el 13 y el 14. 13 y 14, pues no llega al 15. Entonces, y depende del tamaño, depende del valor de la n, pues es lo que hasta dónde tenemos que llegar. Precisamente lo tenemos que hacer a través, ya sea de jueces.length o de la n. N y jueces.length en este caso valen lo mismo. ¿Sí? Entonces, tiene que llegar hasta n-3, nada más. Si son 15, hay que quitar el 14 y el 13, tiene que llegar nada más hasta el 12. Y 15 menos 3 son 12. Y así, si son 100, hay que quitar el 99 y el 98, que son los últimos. Debe llegar hasta el 97. Y 100 menos 3 son 97. Entonces, aquí esto va a llegar hasta n menos 3. ¿Sí? ¿Y entre cuánto vamos a dividir? ¿Siempre entre 5? N menos 4, aquí lo dice. Los valores a promediar son n menos 4. Entonces aquí lo tiene que hacer una n menos 4. ¿Así? Muy bien, entonces lo podemos probar con estos mismos. Vamos a ver así. ¿Cuántos jueces son? Mira, aquí es donde les digo, si le digo 1, me sigue preguntando. 3, 4, y ya cuando le diga 5, ahí sí, ya, bueno, le voy a poner 9 ahorita. 9 para probar con esto. Y voy a poner esas calificaciones, pero antes de que esté ordenado. Inclusive las puedo poner al revés. Voy a empezar del 7.1 acá. Sí, puede ser cualquiera. Voy a empezar del 7.1, voy a hacerlo al revés. 5.8, 7.3, 4.7, 6.9, 7.6, 8.9 y 8.5. El resultado pues tiene que ser el mismo, porque una vez que ordenó, pues ya los deja en el mismo lugar, no importa cómo hayan llegado originalmente, al ordenarlo siempre los va a dejar en su posición correcta. Ahora, una manera también de probar esto es, por ejemplo, yo le doy 5. Si le doy 5 jueces, ¿cuántos va a promediar? Nada más uno, ¿verdad?
Entonces voy a poner así calificaciones como se me ocurran. 8.6, 5.4, 9.2, 9.2, 7.5 y 8.3. A ver, ahí, antes de que le dé enter, ¿cuál debe ser el resultado? Sería 8.6, ¿verdad? Porque va a quitar las dos más bajas, el 5.4 y el 7.5. Y va a quitar las dos más altas, el 8. No, sería 8.3, ¿no? Porque va a quitar el 8.6 y el 9.2. Y nada más va a dejar el 8.3. O sea que el ciclo va a recorrer nada más una posición y lo va a dividir entre uno. Vamos a ver si es cierto. Ahí está el 8.3. ¿Sí? Si, por ejemplo, pusiéramos 6, ¿cuántos serían? A ver, voy a poner calificaciones así. Bueno, del 0 al 100. 85, 34, 72, 91, bueno, 92. A ver ahí, son 6. ¿Cuáles va a quitar? Las dos más pequeñas, el 34 y el 45. Y las dos más altas, ¿y cuáles va a promediar? ¿Cuál es el promedio en 72 y 76? 74, 74. ¿Sí? Ahí está. Bueno, entonces, bueno, ahí le vamos a dejar.